Se nos pide que determinemos el extremo absoluto de la función dada en el intervalo cerrado de -9 a +2. Debido a que la función dada es continua durante el intervalo cerrado, estamos garantizados que tienen un máximo absoluto, así como un mínimo absoluto. Para encontrar el máximo y minutos absolutos, evaluamos en los puntos finales, así como los números críticos. Así que comencemos por determinar los números críticos, que es donde el derivado de la función dada es igual a 0 o indefinida. Así que primero busquemos f' de x. F' de x es igual a el derivado de 2x cubos, que es igual a 6x al cuadrado, más la derivada de 24x cuadrado, que es igual a 48x. Y luego menos la derivada de 54x, que es 54. Y luego más la derivada de 3, que es igual a 0. Observe cómo el derivado es una función cuadrática, que nunca está indefinida, y por lo tanto los números críticos ocurren cuando esta primera derivada es igual a 0. Y por lo tanto resolvemos la ecuación 6x al cuadrado más 48x menos 54 es igual a 0. Creo que podemos resolver esto por factorización. El aviso 6 es un factor común. Así que si se tiene en cuenta 6 nos quedamos con x al cuadrado. Hay 8 seises está en 48, así que más 8x. Y hay 9 seises es en 54, dándonos menos 9. Y ahora factorizar el trinomio. Para factorizar el trinomio, porque el primer término es x cuadrado, tenemos un factor de x en las primeras posiciones. Para las segundas posiciones, desea que los factores de -9 se sumen al positivo 8, que son positivos 9 y negativos 1. Los valores de x que hacen la derivada igual a 0 son x igual a -9 o x equivale a positivo 1. Así que, de nuevo, estos son los números críticos. Así que observe cómo -9 es un punto final, y 1 está en el intervalo dado. Así que ahora para encontrar el extremo absoluto, necesitamos evaluar la función original en x es igual a -9, x es igual a 1, y x es igual a 2. Una vez más, evaluamos el en los puntos finales, así como los números críticos. Vamos a seguir adelante y hacer esto en la siguiente diapositiva. Así que recuerda que estamos evaluar la función original, no la función derivada. Y ahora vamos a la calculadora. F de -9 es igual a 975, f de 1 es igual a -25, f de 2 es igual a 7. Vamos a seguir adelante y grabar estos valores de función. Observe la función mínima. Valores -25, que es el mínimo absoluto, que ocurre en x es igual a 1. El mayor valor de la función es 975, que es el máximo absoluto, que ocurre en x es igual a -9. Registremos la información a continuación. Esta función tiene un valor mínimo absoluto igual a -25 a x es igual a 1. Esta función tiene un valor máximo igual a 975. A x equivale a -9. Y antes de irnos, vamos a verificar esto gráficamente. Ya he graficado la función dada en el intervalo cerrado de -9 a +2. Observe cómo el más alto punto en la función durante este intervalo es este punto aquí donde el valor, y o el valor de la función es 975, que verifica el máximo absoluto. El punto más bajo en este intervalo es este punto aquí donde el valor de la función o valor y es -25, lo que ocurre en x equivale a +1. Este gráfico verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que haya encontrado esto útil.